Comprar una impresora láser a color puede ser un dolor. Ves modelos baratos, luego descubres que no son láser, otros solo imprimen en negro y cuando miras los tóneres te cambia la cara. Hoy te traigo 5 opciones del 5 al 1 para que sepas cuál tiene sentido según tu uso. Tienes los enlaces y los precios actualizados en la descripción. Empezamos con la HP SmartTank 5108 y aquí hay que ser claros desde el principio, no es una impresora láser, es una multifunción de tinta con depósito recargable. Tiene sentido para quien imprime bastante en color en casa y está cansado de comprar cartuchos cada poco tiempo. En vez de vivir pendiente del típico aviso de tinta baja, vas más a un sistema de recarga pensado para abaratar el uso. La pega es que no tiene esa rapidez ni esa sensación de oficina que da una láser. Si quieres toner sí o sí, esta no es la tuya, pero como alternativa económica para color doméstico es una opción muy lógica. La HP Color LaserJet Pro M255TW está pensada para quien quiere una láser a color, pero no necesita escáner, copia ni funciones extra. El problema que te quita es el de imprimir documentos en color con buena presencia, sin depender de una impresora de tinta que se seca o se atasca cuando lleva semanas sin usarla. Para informes, gráficos, trabajos y documentos de oficina, va bastante al grano. La pega es importante, solo imprime. Si mañana necesitas escanear un DNI, copiar unas hojas o digitalizar facturas, tendrás que buscarte otro aparato. Frente a una multifunción tiene sentido si prefieres algo más directo, imprimir rápido, a doble cara y sin pagar por funciones que no vas a usar. Y si este tipo de vídeos te ayuda a comprar con menos dudas, suscríbete y seguimos con el número 3. La Pantone CM2100 ADW brilla para quien quiere una láser color multifunción sin irse directamente a las marcas de siempre. Aquí el dolor típico es claro, quieres imprimir en color, escanear, copiar, usar wifi, doble cara y cuando juntas todo eso el precio se dispara. Esta Pantone intenta darte ese pack completo de forma más contenida. La pega es que Pantone no tiene la misma presencia que HP o Brother. Por eso, antes de comprarla, yo miraría bien el precio y disponibilidad de los tóneres. Comparada con otras, tiene sentido por lo que ofrece en conjunto. Imprime, escanea, copia, tiene alimentador automático y no se queda en una impresora básica disfrazada de oficina. La Brother DCPL 3560 CDW es de esas opciones que tienen sentido para quien quiere comprar una vez y olvidarse bastante. Está pensada para casa con mucho movimiento, autónomos o pequeñas oficinas que imprimen documentos en color, escanean varias hojas y no quieren pelearse con configuraciones raras cada 2 días. En vez de tener una impresora barata sufriendo con cada tarea, aquí tienes una máquina más seria y más completa. La pega es que no es pequeña. Si tienes una mesa mínima vas a notar el tamaño. Y como toda láser color, cuando toque cambiar tóneres, conviene tenerlo previsto. Frente a modelos más baratos, su punto fuerte es el equilibrio, velocidad, wifi, ethernet, doble cara y alimentador automático. No es la más llamativa, pero sí una de las más sensatas. Recuerda que tienes todos los enlaces y precios actualizados en la descripción, así que vamos con el top 1 copu. En el número 1 pongo la HP Color LaserJet Pro MFP 3002 SDW, porque es la que más encaja con alguien que busca una láser color para trabajar de verdad. Tiene sentido si imprimes documentos a diario, compartes la impresora con más gente o necesitas una máquina que no se quede corta en una oficina pequeña. El dolor aquí no es imprimir una hoja suelta, es tener presupuestos, facturas, presentaciones, escaneos y copias acumulándose y una impresora lenta haciéndote perder tiempo. La pega es que ya juegan una liga más seria, tanto por tamaño como por coste de consumibles. Y en HP yo siempre revisaría bien el tema de tóner original y compatibilidades antes de lanzarme. Frente al resto, destaca por velocidad, funciones de oficina y sensación más profesional. No es la compra más barata, pero sí la más redonda si quieres una láser color completa para trabajar sin estar renegando cada semana. Y hasta aquí este top de impresoras láser a color. La clave es mirar más allá del precio, tecnología real, funciones, tóneres y espacio. Tienes los enlaces y precios en la descripción. Cuéntame cuál te comprarías tú y nos vemos en el próximo vídeo.